Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en oración primero. Bendito Padre, te doy gracias que tu poder no tiene fin, que tiene poder sobre la muerte y que Jesús resucitó para que haya vida para siempre. Ayúdanos a entender esta resurrección hoy. En nombre de Cristo oro. Amén. En verdad, las buenas nuevas de Jesucristo de salvación es lo más importante que hay en la tierra. Él vino para destruir las obras del diablo, de redimirnos del pecado, de quitar nuestra culpa, de sanarnos físicamente de huesos quebrados, de ser ciego, cojo o mudo. Todo esto nos abre el camino para la cuarta razón, de darnos la vida en abundancia, hoy y para siempre. También Él vino para la quinta razón, para mostrarnos el Padre y el poder del Creador y la santidad que hay en Él, a nuestra vista. Luego la sexta razón, para que haya una resurrección, y la séptima, para poder reinar al fin en la nueva tierra, bajo su autoridad. Hoy investigamos la sexta, el poder de resucitar. En el Antiguo Testamento, Job dio la pregunta que millones de personas preguntan: si un hombre muriera, ¿volverá a vivir? Como está escrito en Job 14:14. Nosotros queremos saber también, y las Escrituras existen para darnos una respuesta definitiva con muchos testigos. Job recibió en sus conversaciones con Dios la respuesta: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 29, 25 y 26. Dios quería que supiéramos esta respuesta. Job profetizó de la resurrección de los muertos en el último día. Hay poder de resucitar, de volver a tener la vida. En las Escrituras hay 6 ejemplos de personas recibiendo su vida de vuelta después de morir, antes de la resurrección de Cristo. 3 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, primero Elías oró. El hijo de una viuda de Sarepta, donde Elías comió, volvió a vivir. Esto está escrito en 1 Reyes 17, 1 al 22. El segundo ejemplo es Eliseo. Oró y un niño de la pareja que le dio hospedaje volvió a la vida. 2 Reyes 4, 8 al 35. Y el tercer ejemplo, un hombre muerto fue tirado sobre los huesos de Eliseo y él volvió a vivir. En 2 Reyes 13, 21. Increíble. 3 ejemplos de vidas restauradas después de morir, porque hay poder en Dios de hacerlo. Y también en el Nuevo Testamento, los 3 ejemplos son muy similares. Igual como Elías, Jesús levantó el hijo único de una viuda de la muerte. Igual con Eliseo, Jesús levantó la hija de Jairo y su esposa de haber muerto de una enfermedad. Igual con un hombre que recibió su vida al tocar los huesos de Eliseo, Jesús levantó a un hombre, Lázaro, de la muerte, después de haber sido muerto por 4 días en Juan capítulo 11. Entonces debemos creer que hay poder de resucitar, de volver a tener vida después de morir, de volver a unir el cuerpo y el espíritu que se separan al morir. Pero el poder de volver a la vida no existe solamente por uno que lo ora o lo cree. Es porque Jesús, que destruyó el poder de la muerte sobre nosotros. Fue su resurrección que abrió el camino para que haya una resurrección de los muertos y no volver a morir. Los 6 ejemplos que dimos antemano hoy, todos volvieron a morir. Eso no fue una resurrección, fue volver a vivir, pero siempre ellos tenían que morir al final de su vida. El poder que Jesús nos dio al resucitar, Él es que rompió el poder de la muerte para siempre sobre nosotros. 1 Corintios 15, 55 y 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pablo escribió en 1 Corintios 15, 21 y 22. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Jesús es las primicias de la muerte. Él abrió la puerta para todos a resucitar, al creer en Él como su Salvador, de creer en su regalo de vida eterna por derramar su sangre en la cruz y resucitar de nuevo. Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si Él no hubiera resucitado, nadie tendrá poder sobre la muerte. La tumba sería el fin, pero no lo es. Después de la resurrección de Cristo, según Mateo 27, 52 y 53, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagina que tu familia acaba de enterrar un tío o abuelo y unas semanas después a verlo caminando. Ese es el poder de la resurrección de Cristo, y así será un día para nosotros. Tan importante es este hecho que hay muchas personas grabadas en la historia de la Biblia que lo vieron en carne y hueso después de resucitar. No tenga pena si no crees hoy. Es muy natural. Es imposible para una persona de creer de lo que no se ve, sin fe, sin un impulso del Espíritu Santo. María Magdalena fue la primera persona de verlo aquel día domingo de resurrección, cuando estaba por la tumba, Juan 20, 11, 17. Después, otras mujeres que habían visitado la tumba aquella mañana fueron corriendo de dar las nuevas a los discípulos de Jesús, habiendo visto y escuchado un ángel del Señor testificar que Jesús había resucitado, como Él mismo había profetizado por lo menos 5 veces antes. Es decir, en Mateo 16, 21, Él dijo de ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17, 9, Jesús dijo, no digáis a nadie la visión de la transfiguración hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y 22 y 23 del mismo capítulo, Jesús de ser entregado en manos de hombres, ser matado, mas al tercer día resucitar. Mateo 20, versículo 19. Hablando de Jesús, le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. En Mateo 26, 32, Jesús dijo, después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 5 veces Jesús dijo que iba a resucitar y lo hizo, porque Él no miente y Él tiene todo poder. Hay que creer en la resurrección de los muertos. 5 veces les testificó a sus apóstoles que iba a resucitar y todavía no podían creerlo. El día de su resurrección, Jesús caminó con 2 discípulos de Él en rumbo para Emmaus y ellos no lo reconocieron. Él les explicó las escrituras y profecías que referían a su sufrimiento. Y después de comer pan con ellos, le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista en Lucas 24, 31. Jesús luego esta noche les apareció a los apóstoles sin Tomás presente. Y dice que ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Lucas 24, 37. ¿Por qué dudaban como nosotros hacemos? Él les dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Lucas 24, 39 y 40. Es difícil creer lo que no vemos. Ahora escucha el testimonio de Tomás, el que dudó como muchos de nosotros, el testimonio de los muchos otros testigos, las mujeres que vieron el ángel y luego a Jesús, y los otros 10 apóstoles con los otros 2 discípulos en el camino. Más de 15 personas ya lo vieron y ellos no podían creer, porque es imposible para el hombre sin Dios. 8 días después, Tomás presente con las puertas cerradas, Jesús se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mire mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado,
y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Juan 20, 26 y 28. Jesús entendió que Tomás no podía entender, no podía creer. Y Jesús también entiende la dificultad de nosotros. Pero escuchamos los testimonios y las palabras de Jesús mismo, que habrá una resurrección. Así creemos que Jesús resucitó con el propósito de volver a estar con los que lo recibieron. Pablo nos enseña de este evento en 1 Tesalonicenses 4, 15, 17, cuando Cristo vuelve. Dice Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Jesucristo es la puerta al reino de Dios, al paraíso donde los creyentes en Cristo esperarán la resurrección. Pero una cosa es más importante. Hay dos resurrecciones. Pablo describe eso en Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La primera resurrección es para los creyentes, antes del milenio, cuando Jesús reina en la tierra, y el otro es después del milenio, para que los injustos sean juzgados y mandados a sufrir sin Dios. La primera resurrección, para los justos, es para reinar con Cristo. Si tú no estás resucitado cuando Él venga, tendrás que pasar los 1000 años de sufrimiento, esperando el juicio final sin esperanza de estar con Dios. Así hoy es el tiempo de creer en la resurrección de Jesús y participar. El apóstol Juan vio este evento y lo describe. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 6. Esto es lo que enseñó Jesús, el autor de la resurrección. Está escrito en Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Decídete. Jesús resucitó para que todos puedan tener vida con Él, para siempre en la resurrección de los muertos. Todos serán resucitados. Aquí en la tierra decidimos cuándo será para nosotros. Antes del milenio, por haberlo aceptado a Cristo, o después del milenio para la condenación. Cristo salva. Búscalo ahora, porque Él vino a salvar, a destruir las obras del diablo, a darle la vida abundante. Invítelo para que sea partícipe de la primera resurrección cuando Él baja del cielo. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que nos ha dado las buenas nuevas de salvación, que Jesús resucitó, y tantos milagros y tantos testigos hay. Irnos a sentir que esto será también para nosotros.